sobre el fatídico 9 de julio de 1938, donde a espaldas del pueblo paraguayo se consolidó o se realizó una de las artimañas más arteras de la diplomacia paraguaya de aquella época. Hoy vamos a tener el grato honor de contar con la presencia de dos expositores que ya participaron en encuentros anteriores. El primero de ellos, Luis Agüero Wagner, que la semana pasada disertó sobre quién fue el asesino del senador Huey Long de los Estados Unidos, un aliado natural del Paraguay en la diplomacia internacional. También ya está presente con nosotros el doctor Eduardo Julián Rojas, quien en un conversatorio anterior disertó sobre el Tratado de Paz de 1900. La semana pasada disertó sobre quien también nos acompaña en la fecha, el arquitecto Miguel Escurra Paredes, director del Centro Cultural Coronel Escurra de la localidad de Villa de Rosario, que también en Paraguay inicia la diplomacia internacional como disertante. También este raíz de encuentros que estamos realizando. Y como si esto fuera poco, vamos a ver si tenemos la sorpresa de poder escuchar algún mensaje de nuestro presidente honorario, el doctor Arturo Ray. El doctor Arturo Ray, que justamente fue uno de los patriotas paraguayos que estando en los Estados Unidos de Norteamérica, hurgando en las bibliotecas de ese país, encontró elementos probatorios acerca de este nefasto acuerdo realizado a oscuras en la madrugada del 9 de julio de 1938, que echó por tierra todos los esfuerzos diplomáticos que hiciera el Paraguay durante años. El renunciar a los derechos precoloniales y coloniales que tuvo el Paraguay desde siempre, hacer un acuerdo en función de esa nefasta sociedad entre Efraín Cardoso y Willy Braden. Se dice, se comenta que quien en la palabra fuera uno de los más defensores máximos de la integridad territorial paraguaya, luego se transforma por la influencia que tuvo sobre su persona y lamentablemente sobre el destino paraguayo, Efraín Cardoso. Así que vamos a tener entonces una velada, una jornada donde después de los expositores se van a contestar las preguntas y los que quieran ir adelantando las mismas las van a poder anotar en el chat del meeting. Así que sin más, le quiero ceder la palabra a Luis Agüero Wagner. Buenas noches, Luis. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí ya se escucha. Ahora sí,
disculpe. Bueno, yo quiero poner acá el saludo del doctor Ray, que le hice una grabación hoy, ¿verdad? Para no molestarle por las limitaciones de la edad avanzada, pero lo noté muy animado, muy, muy contento con poder responder y saludar a esta asociación y además se extendió, ¿verdad? Por más de 10 minutos en una explicación que voy a tratar de ir abreviando para que sea especialmente el saludo y la despedida que hace para el grupo, ¿verdad? Y les agradezco mucho la oportunidad y está haciendo las órdenes, por suerte, gracias a... Profesor Arturo Bray, uno de los máximos conocedores del tema de las negociaciones para la paz del Chaco, para mí el mayor especialista que existe. Y quiero preguntarle hoy, 9 de julio del año 2021, ¿verdad? En primer lugar, si puede darnos un saludo para la Asociación Replanteo Histórico y también si puede decirme si él sigue considerando que doctor. Eso fue una entrega del 9 de julio de 1988, por favor. Acá para la gente del Replanteo Histórico, en exclusiva. Bueno, buenas noches. Entre nosotros, el doctor. Replanteamiento de historia o de la historia. Porque la fecha de hoy es algo que tendríamos que recordar siempre los paraguayos que generalmente nunca nadie se recuerda. Es una fecha triste, es algo así como el 1 de marzo también. No es para diversión, es para meditar. El 9 de julio de 1938 se firmaron en Buenos Aires dos tratados y escrupulosamente la frontera que se establecen en este acuerdo. O sea que los tales árbitros, eran unos impostores. Esa es la verdad. Ahora, doctor, yo hoy hablaba con unos amigos y yo le dije que hoy en día, como usted me dijo, la independencia ya en Argentina, acá en Paraguay yo creo que tenemos que tenemos que celebrar el día de la dependencia, no de la independencia, como eso que pasó. En mi libro yo le llamo a eso el día de Juan, ese es el término del día de porque eso es lo que a mí me pareció y en todos los libros mencioné con ese nombre. Esa es la verdad. Lo cierto es que no hubo árbitros, no hubo arbitrajes y no hubo decisión arbitral. Primero que los árbitros, los presidentes de la república que se mencionó, no asistieron, no vinieron a la reunión. Tranquilamente los delegados de esos países son los que hicieron de árbitros. Esa es la verdad. No sé si inclusive el presidente de la República Argentina en cuya ciudad se hizo la reunión, él no asistió tampoco. Así que no sé si tuvieron un poco de vergüenza. Y el delegado del Uruguay, Martínez Pita, creo que era, sí, él comunicó a su gobierno que él no quería firmar un acuerdo que negase a otro acuerdo que estaban firmando en el mismo instante, o sea, el tratado definitivo y el tratado secreto. Sí, sí. Y el gobierno uruguayo le dijo, usted firme y se acabó. Y firmó, pero él firmó con protesta a su gobierno. Esto fue una payasada, digamos, que hicieron ahí, esto personal. Fue una payasada, pero que nos costó a nosotros mucho dolor. Porque, para nosotros. Sí. Y después hay otra pregunta, doctor. El plebiscito que se hizo después, ¿qué opina usted? Eso fue más payasada. Era ilegal, no era plebiscito. Sí. Era un referéndum. Sí. Digo, plebiscito es cuando se tira al pueblo que decía la aprobación de un proyecto. Cuando el gobierno pide al pueblo la aprobación de un proyecto ya firmado por el gobierno, y eso ya estaba firmado. El acuerdo secreto, eso era igual que un tratado. Ningún tratadista puede desmentir eso. Era un tratado que obligaba al Paraguay directamente. Nosotros no podíamos negarnos ya. La gente, doctor, votó y sabía lo que se estaba votando, que dónde era la frontera. Bueno, eso es otra cosa que pasó también. A nadie se le dijo. La votación se realizó, y eso yo también publiqué la fotografía de la boleta de votación que yo copié del libro de Alfredito Seifer,
canción decía, vote por la paz, vote por la guerra. Y ahí nadie votó por la paz y por la guerra. Consideraban ellos los que votaban por la paz era a favor de su tratado secreto. Y jamás mostraron en el mapa cómo iba a quedar el Paraguay, tampoco para ya después se publicó toda la época de Murillo, reciente empezó a conocer. Y el tratado secreto se conoció en 1985, cuando fui sangre de Estados Unidos. Antes no se conoció. Ahora, desmintiendo algunas cosas que a mí me echaron en cara acá en mis libros, por mis libros, porque yo inculpo a Estigarribia. Sí. No me acuerdo, era un dirigente, era un senador del Partido Liberal que dijo. Ahora, esta parte que tengo fragmentado, no sé cómo se está escuchando ahí la gente. ¿Se escucha Luis bien esto? ¿Hola? Hola, sí, no, se está escuchando perfecto. Dale. Pero es la conclusión del doctor Ray, el saludo final, ¿verdad? De un minuto, y después voy a pasar completo todo lo que hablamos, ¿verdad? Que obviamente es un poco extenso, pero yo ya tengo mucho más extenso con la entrevista con video de más de 2 horas, ¿verdad? Así que esto es relativamente corto, lo doy, le pedí escuchar brevedad. Excelente. Noticias en aquel entonces de que ni el Partido Liberal ni Estigarribia ni el gobierno supieron nada, que todo fue obra de Cecilio Báez, de Efraín Cardoso. Bueno, eso se desmintió y yo lo publiqué cuando se publicó también por el nieto de Paiva una carta que Cecilio Báez le mandó a Paiva con la misma mañana del 9 de julio en que se firmó esta madrugada el acuerdo secreto. Y dice Estigarribia, dice el comandante de los ejércitos del Chaco, el general José Estigarribia, asistió a todas las reuniones y a todo dio su conformidad. De ahí que el coronel Franco posteriormente calificó esa acción como una traición a la patria. Yo que con esto. Sí, es suficiente, doctor. Y bueno, muchas gracias entonces es muy agradecido por todo lo que usted nos dice. Un saludo y las aclaraciones y muchas gracias por tenerlo siempre con nosotros. Gracias. No sé qué tal salió. Voy a pasar en extenso posteriormente editado, ¿verdad? Al grupo, ¿verdad? Para que puedan escucharlo, escuchar todo lo que dice el doctor Ray, pero quienes hemos tenido la suerte de contar con su documentación, su muy bien documentado el libro y haber conversado hace ya más de 2 décadas con él en numerosas oportunidades y haberlo escuchado en conferencias, lanzamientos del libro, etcétera. Yo creo que conocemos esta parte de la historia. Lo que realmente dudan de todo esto es la gente que tendría que un poco agarrar esos libros tan bien documentados de una persona que es un impecable traductor del inglés, dado sus conexiones y su vínculo con gente muy importante en Estados Unidos. Es gente que ha tenido la oportunidad de conversar con el mismo David Rockefeller, que era el patriarca hasta hace poco, que falleció a los 105 años, de la familia Rockefeller, de esa empresa Standard Oil. Ha tenido la oportunidad de revisar archivos en el Museo de Historia, incluso Historia Natural de Nueva York, donde estaban ya las pruebas de los recursos minerales por los cuales se desarrolló la era del Chaco, que estaban ahí, inclusive con una carpeta, inclusive la carpeta de este tratado secreto. Creo que me contó el doctor Ray que estaba ahí en ese Museo de Historia Natural también, explicando, ¿verdad?, el motivo del tratado, algo así, que por qué este tratado que tenía que ver, dijo él, y había sido que era porque ahí estaban todas las pruebas, todos los análisis ya mineralógicos que hicieron en Estados Unidos, algo que también relata que el mismo Estigarribia le contó el mayor Alejandro Sierra. Así que yo creo que es muy interesante enterarse de estas cosas que siempre se ocultaron, que hay gente que dice que son toda una macana que decimos nosotros, que por cuestiones así de sesgo político, etcétera, cuando que sencillamente yo creo que la historia hay que saberla completa, merece ser conocida toda la historia, esta historia especialmente, que como dijo acá el doctor Ray, nos causó mucho perjuicio, ¿verdad?
Y bueno, yo creo que con esto ya es bastante lo que mi participación ya creo que más de lo que ha dicho el doctor Wright, que lo ha escrito, lo ha dicho en conferencias, eh, y lo ha publicado por lo menos, tiene 7 u 8 libros sobre el tema, ¿verdad? Así que con mapas y documentación y traducciones perfectas, ¿verdad? Dado dado que es una English spoken impecable, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, no va a entrar a hablar con gente tan importante en Estados Unidos como él entró a hablar si es que no se expresa en el idioma, ¿verdad? Así que yo creo que no sé, yo preferiría, ¿verdad?, que continúe el siguiente expositor y luego vuelvo a entrar si es que hace falta. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Entonces, como es una participación que podemos hacer de esta forma. No sé si el doctor Eduardo Rojas ya está disponible. Sí, firme para lo que diga. Comienzo si Perfecto, quiere. doctor. Ahora el micrófono es suyo. Bueno, buenas noches. Bueno, voy a tratar humildemente después de estas sabias y profundas palabras del coronel Reich, ¿verdad? Que aportar lo que yo entendí por lo que yo también descubrí. Por eso es importante no creerse, creo yo, para los que somos amantes de la historia, inclusive tenemos el privilegio de poder enseñar en aulas o hablar de historia, creer que todo tenemos por sabido. Este tratado del 9 de julio, mismo yo siendo un lector de historia, lo redescubrí recién cuando leí la obra del diplomático Isidro Ramírez, que fue el delegado, el encargado de la delegación paraguaya frente frente a Bolivia y los otros países neutrales, la Comisión Neutral, en la época del coronel Franco, durante el gobierno del coronel Franco. Entonces, ¿por qué se dice que es una traición? ¿Por qué se habla de que es una traición del 9 de julio para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Porque se cede la parte más importante y la parte que más costó conquistar durante toda la guerra del Chaco, y donde había yacimientos petrolíferos, donde había petróleo. Y recurro a la máxima que vengo diciendo mucho en estos días: todos son muy generosos con lo ajeno, y hago mías esas palabras del diplomático Isidro Ramírez, pero nadie es generoso con lo propio. A Paraguay se le llegó a acusar por esta comisión de pseudo neutrales de ser poco generoso. ¿Y cómo uno va a ser generoso con lo propio y ser prácticamente no recibir nada a cambio? El sector que cedimos en este tratado del 9 de julio, que tiene como vértice principal el Fortín 27 de noviembre, que para que nos ubiquemos geográficamente está ubicado en lo que vendría a ser la mitad de nuestra actual frontera en el Chaco Boreal, y retrotraer, tirar prácticamente más de 100 kilómetros atrás lo alcanzado por nuestro ejército paraguayo, desangrado por más durante 3 años, y permitirnos entregar esa posesión tan valiosa petrolífera. Se le acusó de Paraguay de querer instalar una frontera militar, y se olvidó, y este mismo diplomático, frente nada más y nada menos que la Comisión de los Tres, ordenada por el presidente Roosevelt, para que esta cosa se defina rápidamente, porque la explotación petrolífera no podía parar, le dice a la Comisión de los Tres que no puede entregar algo alcanzado por Paraguay, y que había que tener en cuenta que el Chaco es una unidad territorial. El Chaco Boreal no se puede dividir en zonas, es una unidad territorial, y por ende pertenecía enteramente al Paraguay. No es que una parte pertenecía a Bolivia,
hubo ocupación ilegítima por parte de Bolivia. Y el único que conquistó por armas el territorio que actualmente posee Bolivia en el Chaco Boreal es Bolivia. Porque después los legisladores oficialistas de aquel entonces se escudaron de que se tuvo que resolver esta cuestión porque el acuerdo de agosto de 1932 decía que no había que reconocer conquistas a través de las armas. Y el único que conquistó por armas es Bolivia, si no tendríamos que admitir que el Chaco nunca fue ni de Bolivia ni de Paraguay, cosa que por derecho, ya inclusivamente por la antigüedad de las cédulas reales, de todo lo que Paraguay exploró y, digamos, conquistó la provincia del Paraguay, el Chaco Boreal pertenecía al Paraguay, ya inclusive desde los primeros siglos, cosa que se demuestra históricamente porque desde Asunción parte la fundación de lo que hoy es Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. O sea, ciudades actualmente bolivianas fueron fundadas desde Asunción, ¿verdad? Y nosotros conocemos ya el resto de la historia de que Asunción obviamente es la base de lo que fue la provincia del Paraguay y posteriormente el Estado Independiente Paraguayo. Entonces, ¿por qué es traición? Porque reconocemos que inclusive nosotros conquistamos o tenemos nuestra actual frontera por conquista de armas, ¿verdad? Que en realidad eso era tierra de nadie. Y después hubo inclusive un problema legal de que cómo esto va a ser firmado y refrendado por representantes diplomáticos si los tratados deben ser únicamente autorizados por el Congreso Nacional. Ese es otro problema que tuvieron que resolver sobre tablas y en menos de un año, en 1939, el Congreso Nacional tuvo que hacer valer esa firma que en sí por derecho constitucional era inválido. O sea, lo que le hicieron firmar a Estigarribia y a Cecilio Báez y a los demás era inválido. Era inválido porque el único que puede ir a firmar y a reconocer un tratado internacional es el Congreso paraguayo en su totalidad. O sea, es algo, sé que no hay que hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas, pero es muy comparable a lo que los aliados hicieron al crear el tratado secreto de la Triple Alianza. A las apuradas, como para concretar algo que estaba fuera de lugar, ocultando la verdad al pueblo paraguayo, le informan al pueblo paraguayo, por decir al pueblo paraguayo, en una exposición en la municipalidad de Asunción, diciéndole y mostrándole un mapa de que solamente un poco de territorio era lo que se iba a someter a un supuesto arbitraje. Y era muchísimo más extenso y comprendía muchísimo más territorio. Es ahí que el escándalo y el título de este conversatorio, la traición del 9 de julio. Por eso es traición. Y es realmente triste ver que propios paraguayos en redes sociales justifican. Me tomé con una persona en redes sociales y me dijeron que ¿qué íbamos a ganar de ahí? Que aparte de unas cuantas garrafas de gas que iban a salir de ahí. Y que en ese camino solamente con 4x4 y ya se puede ir uno ahí, ¿verdad? Cosa que es mentira porque hay una ruta internacional que pasa por el actual territorio que cedimos, ¿verdad? Y la cual fue utilizada por Bolivia para comerciar el petróleo que ahí yace, ¿verdad? Y yo le dije, y bueno, iba a ser unas cuantas garrafas de gas, pero iban a ser nuestras garrafas de gas. Entonces, vuelvo a mi inicio, todos quieren ser generosos con lo ajeno, pero nadie es generoso con lo propio. Paraguay tuvo que, por obra y gracia de todas las fuerzas, por si alguien que no crea en Dios está aquí, no terminamos cediendo inclusive los puertos exigidos por Bolivia sobre nuestro río Paraguay, porque eso era lo que pedía Bolivia. Al final habrá recibido una orden, o no sabemos si el mismo gobierno ya se cansó del deseo irracional de tener un supuesto puerto en el río Paraguay que nunca le perteneció.
cesó porque le habrán dicho el poder detrás de Bolivia que pare con esa pretensión y que se conforme por lo menos ya con los pozos petroleros que se ceden ese 9 de julio. Es lo que yo pude redescubrir y fui el privilegiado de poder hablar el 12 de junio sobre el Tratado de Paz, en aquella oportunidad ya que se comenta por primera vez, ahí cuando ya se inició la charla hoy. Y una cosa me llevó a la otra, ¿verdad? Empecé a ver inclusive el tratado que liberaba a los prisioneros, el gasto que se hizo. Ustedes sabían que Bolivia ni siquiera quería reembolsar los gastos que se hicieron para devolver a sus prisioneros a su país. Ni siquiera eso nos querían reconocer. Solamente nos iban a reconocer ese gasto si nosotros le cedíamos un puerto sobre el río Paraguay, otra vez con lo del puerto. Y así, Paraguay estuvo muy acorralado. Yo creo que para mí la comisión de neutrales era más una comisión pro Bolivia que comisión neutral. Salvo excepciones, ¿verdad? Obviamente había una mejor predisposición del entonces gobierno argentino para solucionar ese problema, pero al final a todos les pesó mucho más el beneficio económico que el beneficio real de la paz. Hay que ser sinceros, a los estados cuando tienen que obtener beneficios, obtienen beneficios inclusive por medio del instrumento de la guerra. Eso es actual. Ningún estado va a hacerse del buen cristiano, del perdonar al enemigo, va a invadirte o va a obtener los recursos que considera que es indispensable para su estado. Y eso se hizo. Así que es lo que puedo aportar. No sé si alguien más quiere aportar más. Es la idea que tengo de este tratado del 9 de julio, después de haber hecho un estudio sobre el tratado del 12 de junio de 1935 y sus consecuencias. Hay una pregunta, doctor, que dice del señor Gustavo Silvero. Pregunta él, no entiendo bien, ¿cómo es que no se podía reclamar las tierras que fueron conquistadas por las armas? Bueno, para Paraguay, por lo menos a través de este delegado, este representante diplomático, reclamó. Su libro fue censurado por el gobierno liberal de aquel entonces y posteriormente por el régimen. Muy bien habla el coronel, ¿verdad? En su inicio que el paraguayo, pues no, vamos a decir, el paraguayo pues no quiere leer. Nosotros no somos un pueblo caracterizado por lectura, somos un pueblo tradicionalista. Quiere decir que nosotros nos decimos por medio de la palabra directa lo que nuestros conocimientos son de entrega así, directa, tradicional. Y estas son cosas que uno se tiene que sentar a leer. Y se cocinó todo esto. Ya cuando nos dimos cuenta que se cocinó, ahí recién nos sentamos a leer de forma histórica todo lo que pasó. Por eso este delegado reclamó cuando le tocó, inclusive quería que se haga un arbitraje por todo el territorio del Chaco Boreal que iba hasta la cordillera del San José, que era un territorio que estaba a 200, 300 kilómetros del alcance del ejército paraguayo. O sea, hubo como 53.000 kilómetros cuadrados que ni se pensaron en arbitrar. Aparte de lo cedido el 9 de julio. 77.000 kilómetros cuadrados es la posesión actual de Bolivia en el Chaco Boreal, que fue lo conquistado por armas, o sea, por la ocupación sistemática post-Triple Alianza de Bolivia, aprovechándose de nuestra indefensión, fueron ocupando ese territorio que es lo que actualmente le pertenece a Bolivia. Y bueno, ahora ya está concretado esta amputación territorial que sufrió el Paraguay. No sé si respondí a la pregunta de la persona, pero de que se hizo el reclamo, pero no surtieron los efectos.
Sí, excelente. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, ya que es un conversatorio, o seguimos con el señor Luis Agüero Wagner. ¿Alguien se quiere hacer una consulta a viva voz? Buenas noches. ¿Me está escuchando? Sí, señor José Martínez, José Martínez adelante. le saluda al señor. Yo leí y conozco que el Tratado de 1938 fue un desafortunado corolario de una guerra victoriosa, ¿verdad? Paraguay militarmente salió victoriosa y estaba en absoluto desacuerdo con el resultado militar de la guerra. Esto tenía una absoluta oposición a los términos del protocolo de paz. Y la tesis que se manejaba, la tesis paraguaya, decía que la cuestión del Chaco no era territorial, sino de determinación de sus límites naturales. Esto era que fue acordado por una acta secreta del 9 de julio y esto fue homologado por el colegio arbitral, que en verdad no son límites naturales, porque nuestros límites naturales es el río Parapití. Era en ese entonces hacia el occidente, siempre fue el río Parapití. Y lastimosamente, en virtud de la acta secreta, el ejército paraguayo tuvo que abandonar una extensa región que insumió para su conquista y su reivindicación, un imponderable derroche, ¿verdad? De heroísmo, de sacrificio. Eso es lo que yo leí y ¿verdad? Me siento también consternado que tanto sacrificio, tanta vida humana y que tenga que terminar así. Eso es todo. Bueno, no sé si el señor Eduardo o el señor Luis Agüero tiene una respuesta o una opinión para el señor José. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el señor José. Realmente no es incomprensible la entrega que hacen, ¿verdad? Está bien querer la paz, pero la paz ya estaba asegurada por el 12 de junio de 1935. O sea, el tema era que Bolivia constantemente nos hacía un jaque de la guerra. ¿Verdad? Jaque que voy a empezar otra vez la guerra si no me das lo que quiero. Y eso fue siempre la misma argumentación ya desde antes de empezar la guerra del Chaco. Ese fue el cucú que nos quisieron vender los bolivianos, hablando coloquialmente, ¿verdad? Y ellos otra vez ese cucú, ¿verdad? Y entendemos que el Paraguay y las autoridades estaban cansados, pero ellos no estaban también ya con ánimos de reactivar la guerra. Se quedaron sin oficiales de mandos medios, de teniente a capitán. A capitanes el ejército boliviano estaba devastado. Muchos oficiales de gran valor murieron ante la contienda chaqueña. Por suerte Paraguay tuvo mejor suerte, ¿verdad? Y, en fin, no. Es más, cuando se iba a concretar en la primera reunión, Bolivia pidió que Paraguay se retire a la línea original de Fortines, cosa que ocasionó una ofuscación en la delegación paraguaya. Eso casi terminó en lo que nosotros llamamos un moquete. Tuvieron que meter los representantes de Brasil y de Argentina para que eso no derivase en golpes. O sea, Bolivia se idealizó, para no decir, perdió lo que es razonable todavía en plena conversación de paz. Después llevó un tiempo, llevó unos años para que Bolivia se vuelva un poco racional y vaya disminuyendo y lo que solicitó sea más o menos entendible, cosa que para mí tampoco, ¿verdad? Yo creo que hubiese sido ideal, y esta es mi conclusión, después ya le doy espacio al otro panelista, se hubiese dejado esa línea de avance del ejército como límite. Y el resto,
se hubiese compensado al Paraguay la cesión de los otros territorios, pero con una compensación de minerales y de demás exigidas a Bolivia. Tampoco se trató el fondo de quién era el culpable de la guerra. Tenía que haberse buscado e investigado. Eso también fue una de las cosas que se sacrificó, porque si había un culpable en la guerra, Bolivia tenía que hacerse responsable por los gastos de guerra. Con eso yo quiero concluir y dejar espacio. Le agradezco muchísimo el espacio y la invitación por estar participando con gente con muchísimo conocimiento más que yo. Eso es cosa que tengo que admitir. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por ahí está el señor Edu. Sí. Sí, adelante, señor Miguel Preser. Aquí Gustavo tiene una pregunta. Sí, puede hacer a viva voz. Sin problema. Buenas noches para todos. Me caro hina, me pujare hina. Apeja puipa amo caer hina se llama, me pujare. Bueno, sea por no sé. ¿Por qué se tardó tanto para hacer el tratado desde 1935 al 38? ¿Y por qué no se respetó los límites que colonialmente le correspondía al Paraguay? Eso a mí, por ejemplo, me genera muchísimas dudas y quisiera preguntarles. Gracias. Hola. Bueno, no sé quién puede responder la pregunta del señor Gustavo. El señor Luis Agüero Wagner. Sí, yo creo que los límites del trazado de la administración colonial española, por ejemplo, son cuestiones que ya uno no puede debatir una vez que un país es independiente, ni siquiera. Pues yo tengo escrito también un libro sobre cuestiones de límites en África, ¿verdad? Un libro sobre el problema del Sáhara Occidental entre Marruecos y Argelia. Si uno se va a independizar de un país, ¿verdad? De un reino como España, ya las fronteras que habían trazado su administración colonial no entran en una discusión de cuáles van a ser los límites entre dos países, ¿verdad? Que es lo mismo que sucede en una parte que allá del desierto del Sahara que reclama Argelia, que porque era el mapa que había dividido en 6 para administrar colonialmente el territorio magrebí de España, hace costar eso, y sin embargo yo creo que la cuestión es así, ¿verdad? Hay un fallo del presidente de Estados Unidos, que es lo que trajo a colación el senador Hugh Long en el Capitolio en Washington, ¿verdad? Yo creo que eso es algo mucho más válido, que el territorio del Chaco, el Paraguay tiene justo y legal derecho al territorio del Chaco, dice ese fallo, ¿verdad? Que fue respetado en su momento por Argentina, ¿verdad? Y entonces, pues por eso que él en Washington pidió que el Senado de Estados Unidos no acate las resoluciones de la Liga de las Naciones que querían, que lesionaban ese fallo arbitral de Estados Unidos, ¿verdad? Y reclamó eso a los Estados Unidos, que ustedes saben muy bien que nunca le importó mucho resoluciones de la ONU, etcétera, para invadir países, armar guerra en todo el mundo. Y justo aquella vez, cuando era una institución mucho más endeble todavía que lo que hoy es la Nación Unida, a Bolivia se le ocurrió respetar, ¿verdad? Por ejemplo, por darte un ejemplo de lo que yo pienso respecto a las cédulas reales y los límites de la administración colonial española, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si Belgrano hubiera tenido razón en ese caso cuando vino a invadir el Paraguay, ¿verdad? Y fue derrotado en Paraguarita, Cuarí, ¿verdad? Porque Belgrano vino a hacer valer supuestamente los límites del colonialismo español, pero Paraguay tenía razón. Le dijo, mira, nosotros nos acabamos de independizar de estos españoles y vamos a estar respetando el dibujo que ellos hicieron en el mapa de Sudamérica. Pero por favor, ¿verdad? Esa fue la respuesta que se le dio ahí en esas dos batallas conocidas, ¿verdad? En Paraguay. Y lo mismo sucede, ¿verdad? Con el ejemplo que cité de África, ¿verdad? Y justamente hablé de este mismo problema de estos de límites allá en una conferencia que di en Casablanca, en Marruecos, ¿verdad? Donde existe ese problema. No, yo creo que es mucho más importante hablar de ese fallo del presidente Rutherford Hayes, ¿verdad? Donde habla de que el Chaco es paraguayo, y el Chaco, como dijo acá Eduardo, creo, es una unidad territorial geográfica que no se puede dividir así
en otra cosa. Si ya estamos hablando del Chaco, ya hablamos del Chaco con el cual se hizo la consigna hasta el Parapití, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. No sé si más o menos algo quedó claro. Sí, súper bien. Sí, Para está. complementar nomás lo que dice el primer panelista, Luis, ¿por qué la tardanza? ¿Por qué 3 años? Realmente esos 3 años quedan cortos. Siempre lo que fueron acuerdos de límite se tardan